Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Hoy miércoles con Argentina Artavia Medrano y Gustavo Araya Martínez. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles, ya estamos hoy precisamente a mitad de mes, exacto, miércoles 15 de noviembre de este año 2023. Argentina, Artavia Medrano, Gustavo Araya Martínez, les damos la bienvenida a este programa de Desayunos de Radio Universidad y les agradecemos de verdad el acompañarnos este ratito en la mañana para siempre abordar temas de la realidad nacional que resultan relevantes para todas y todos nosotros. Buenos días, Argentina. Buenos días, Gustavo. Un placer saludarte como siempre, todos los miércoles. Y también agradecer a quienes nos acompañan todas las semanas en en las diversas versiones de desayunos y a Gustavo y a mí los días miércoles. Agradecer también a nuestros compañeros de Canal 15 UCR que hacen posible que esta transmisión llegue por otros de los medios de la Universidad de Costa Rica y a nuestros infaltables Adrián Brenes Jiménez, Fabiola Cordero González y Jimena Rojas Rojas, que están ahí siempre apoyándonos de manera técnica, pero también con sus observaciones, con sus comentarios, también que son muy valiosos para nosotros y para mí en particular. Hoy tenemos uno de esos programas esperados porque siempre, sobre todo cuando hay ciertos procesos o ciertas coyunturas, la pregunta es invariablemente, ¿cuándo sale encuesta CIEP? Entonces, hoy tenemos encuesta CIEP y hoy nos hacen el enorme placer de su compañía. Nos acompañan hoy Daniela Chacón Mendoza, ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y Eduard Hernández Nájera, él es asistente de investigación. Y de una hacemos la presentación y de una vamos a empezar, porque usualmente este tipo de programas se nos hace muy pequeñito, muy poco el tiempo para poder analizar todos los detalles de una investigación, de un estudio de opinión que tiene muchas características, siempre se lo decimos a Daniela cuando nos acompaña para presentar este estudio, eh, que el CIEP ya ha logrado colocar no solamente en ciertos sectores políticos y en ciertos sectores también académico-analíticos, sino también en la población. Usando ya los términos técnicos que al inicio eran muy complicados hace algunos años, que era difícil de comprender, pero que ya ese trabajo del CIEP ha logrado instalar ese vocabulario en la gente. La ficha técnica, la población, la muestra, el margen de error, todo este tipo de términos que siempre tratamos de iniciar por ahí, pero además también de explicar para que podamos entender cuándo sí y cuándo no, poder tomar un estudio de opinión y saber de qué manera fue realizado, pero además también cuál es esa capacidad que tiene de ayudarnos a ver una realidad en un momento concreto de la coyuntura nacional y también para tomar decisiones, ¿verdad? Siempre lo decimos, esto no es una predicción ni tampoco se trata de ir torciendo realidades, sino de ofrecer elementos que nos ayuden a comprender un momento específico de la coyuntura nacional. Así es que, Daniela, Edward, bienvenida, bienvenido a este espacio de desayunos. Gracias por ayudarnos también a entender cuáles han sido esas dinámicas en la opinión de las personas en nuestro país. Eh, Empecemos quizás por ahí, por esa ficha técnica, para poder entender cuándo se hizo y cómo se hizo. Sí, muy buenos días. Más bien un gusto estar por acá acompañándole tanto a Argentina como a Daniela, Gustavo y las personas que nos están escuchando y viendo por diferentes espacios. Sobre la ficha técnica, justamente es súper importante conocerlo a la hora de pues comentar qué datos tenemos o qué estamos observando de la realidad nacional. En este caso, cabe mencionar que hicimos o se realizó la entrevista a personas ciudadanas costarricenses con teléfono celular
lo cual corresponde a un 97.5% de toda la población, lo cual es representativo para ese porcentaje o para la población nacional en gran medida. Se genera un marco muestral que se hace por parte del Plan de Numeración de la SUTEL, o el Plan Nacional de Numeración de la SUTEL, de la Superintendencia de Comunicaciones, con un muestreo aleatorio. En este caso, entre el 6 y el 9 de noviembre se completaron un total de 1.003 entrevistas, lo cual pues son personas mayores de 18 años y se espera, bueno, que con esto tenemos un margen o un nivel de confianza de un 95%, con un margen de error de entre más o menos 3 puntos porcentuales por ahí. Entonces, pues sí, justamente como mencionaba también Argentina, gran parte de la intención con esto entonces es tomar una fotografía de la realidad política o social de entre el 6 y el 9 de noviembre y ver cómo se encuentra la opinión pública a nivel nacional en ese momento. Cabe mencionar justamente que los datos que se observan son representativos para la población y que hablamos cuando decimos que son representativos, pues gran parte de lo que se observa a nivel nacional o las características que tenemos a nivel menos captadas por la muestra o por lo que estamos a las personas entrevistadas. Como un ejemplo, digamos, si por sexo vemos que un 52% de las personas son mujeres y un 47% son hombres, entonces esto corresponde a los datos de la población, que justamente son un 53% mujeres y un 47% hombres. Pero sí, a grandes rasgos, esta es como la ficha técnica que tenemos para este estudio. ¿Qué otras características demográficas están vinculadas? Bueno, ya mencionaste al sexo de las personas consultadas. ¿Qué podríamos ver en términos de la edad o el nivel educativo? Que también es importante mencionar para lo que para lo que nos van a presentar después. Claro, en este caso... Sí, de igual manera... Dale, Eduardo. Sí, en cuanto a grupos de edad, digamos, tenemos un 33% que están entre 18 y 34 años, un 37% que está entre 35 a 54 años y un 30% que está entre 55 o más de edad. Una característica que me parece importante, perdón para cerrar por acá el otro micrófono, una característica que parece importante en este estudio es que viene como una encuesta ampliada, incluye la dimensión de todo lo que tiene que ver con las elecciones municipales. Entonces, quería preguntarles precisamente cuáles son esas dos grandes partes, ¿verdad? Antes de entrar a verlas a cada una por separado, y qué motivó precisamente. Yo sé que efectivamente la cercanía de las elecciones municipales es el factor más importante, pero digamos, no nos lo esperábamos, ¿verdad? De alguna manera, el CIEP nos tiene siempre, como dice Argentina, con la muy buena noticia de que viene con el estudio, pero no necesariamente uno reconoce o conoce los contenidos del estudio. Sí, bueno, nosotros hacemos por lo general 3 encuestas ordinarias a lo largo del año, a diferencia de cuando estamos en año electoral, elecciones a nivel nacional, tratamos de hacer el esfuerzo de añadir más estudios de opinión para poder tener una imagen más completa de la campaña electoral y del escenario. En esta oportunidad, bueno, como bien lo mencionó Gustavo, nos estamos acercando justamente a un proceso electoral a nivel local muy importante. Entonces, vamos a comenzar con ese esfuerzo, ¿verdad?, de generar más insumos de opinión pública a través de las encuestas que realizamos. En este año, ¿verdad?, ya llevábamos 2 encuestas, hicimos una en abril, una en septiembre. Se nos han acercado un poco estas 2 últimas precisamente porque queríamos dar cobertura a la opinión pública y a los temas locales de cara a las elecciones. Entonces, principalmente esta es la razón, ¿verdad? La coyuntura electoral municipal tan importante para el país. Sabemos que las demandas, los intereses de la población se ven
directamente afectados por los gobiernos locales y por lo tanto no queremos dejar de lado esa información. Entonces, para esta oportunidad, nuestra tercera y última encuesta del año, precisamente queremos volver a dar seguimiento a temas nacionales, que es común en nuestros estudios, pero añadir otras preguntas que ya lo hemos venido haciendo, añadimos como a ciertos bloques de preguntas para reconocer cuál es la caracterización de la opinión pública en temas de gobierno local, las intenciones de ir a votar en estos procesos y también las principales inquietudes, ¿verdad? Entonces, ese es el interés, ¿verdad? Añadir más información a la discusión que se viene ahorita en los próximos meses. De particular relevancia, gracias Daniela, no sé de particular si relevancia entonces. Aló. Dale, perdón. Sí, no, dale, porque iba justamente a empezar con el detalle de los resultados. Empecemos justamente donde estábamos, en las elecciones municipales, que está de la mitad del documento hacia el final. ¿Cuál es el interés que manifiestan las personas en participar en las próximas elecciones? Toda vez que estamos en medio todavía de un proceso que está del Tribunal Supremo de Elecciones revisando algunas nóminas partidarias, eh, aceptando o rechazando algunas de estas inscripciones y que todavía entonces podríamos decir coloquialmente, todavía la bola no se ha dejado de mover, ¿verdad? En algunos términos más de logística, pero que tiene implicaciones políticas también. Eso lo veremos en algún otro programa, pero es importante también para saber cuál es la percepción que tiene la gente de si tiene interés o no en participar en el proceso. Sí, a nivel general, la población muestra interés de participar en los procesos electorales locales, ¿verdad? Que en general también la cultura política costarricense siempre está muy dispuesta a ir a votar, ¿verdad? A ejercer su sufragio, su deber, reconocen la importancia del mismo, pero otra cosa es el día electoral, ¿verdad? Sabemos que hay al final de cuentas, la gente tiende a detenerse de ejercer su voto principalmente por la indecisión, ¿verdad? A pesar de que hay una gran oferta, una palestra muy amplia de opciones, ninguna de ellas satisface completamente sus intereses, sus demandas, en este caso a nivel local, y por lo tanto tienden a dejar de realmente participar en los procesos electorales. Entonces, para esta encuesta en particular, 30% de las personas entrevistadas indica que tiene mucho interés de ir a votar el próximo 4 de febrero, ¿verdad? Y un 20% indica que está algo interesada en ir a votar. Entonces, es un porcentaje bastante elevado. Pero como les menciono, el historial de los procesos electorales locales, municipales, desde el 2002, que se hacen de manera separada de los nacionales, indican que la población que finalmente llega a las urnas es del 36%, ¿verdad? Un tercio de la población es la que finalmente participa. Y esto también vemos que no se da el efecto de arrastre que hay en otros países, ¿verdad? Donde cuando los procesos se combinan, es más fácil como esa convocatoria y que la gente sí o sí vote a nivel local. Nosotros estamos en un escenario completamente distinto, ¿verdad? Contamos con un proceso que es muy relevante, muy vinculante, pero quien toma la decisión es un grupo bastante reducido, a pesar de que hay interés. Y en otro estudio también habíamos identificado que la gente reconoce que es un proceso muy importante para el devenir de sus comunidades. Entonces es una paradoja, es muy complejo e interesante de analizar. Y esto que está señalando Daniela se suma a cuáles son los aspectos para elegir al alcalde y cuáles son los temas que señalan como importantes, porque creo que aquí esto también viene un poco a dar cuenta de esa separación de la que estás hablando, ¿verdad? De que hay una cosa que es lo nacional
y hay un tema de lo local que sí, claramente aquí requiere un poco más de involucramiento de quienes vivimos en los distintos cantones, ¿verdad? Como señala el lema del Tribunal Supremo de Elecciones para esta convocatoria, para preocuparnos por nuestro pedacito de Costa Rica, ¿verdad? Creo que ahí hay una parte que deviene en eso que es, en reforzar eso que está señalando, los aspectos para elegir al alcalde y cuáles son los problemas que están vinculados a esa valoración. Sí, cuando les consultamos a las personas entrevistadas como cuáles son las razones o los aspectos más definitorios de por qué elegirían a una alcaldesa o a un alcalde en particular, la gente en un 51.4% indica que tiene que ver con las propuestas de ese candidato o candidata y de ese partido, ¿verdad? Esto también se reflejaba a nivel nacional. En el 2022 la gente daba como razón principal de su preferencia de ir a votar y de por quién votar al programa de gobierno o a las propuestas para mejorar las comunidades. A veces esto de nuevo es algo contradictorio porque la gente en realidad no tiene acceso a esa información. O sea, ¿cuántos partidos políticos ahorita nos han presentado un programa de gobierno local? ¿Verdad? Eso no es de conocimiento común. Sin embargo, las personas saben que ahí es donde está la solución, ¿verdad? En las propuestas. Y por eso se deja mucho llevar por las promesas de campaña. Este proceso es particular porque como es a nivel local, ha tenido y suele tener menos cobertura mediática. Y como son tantas figuras políticas aspirando a puestos de poder, es difícil darles cobertura y además es complejo retener quién es quién, a qué partido pertenecen, cuáles eran sus promesas. Entonces, de nuevo, la gente tiene esta dicotomía entre reconocer la importancia, cuáles son los factores determinantes para que un gobierno local sea efectivo a las necesidades de su gobierno, pero la oferta es compleja en su amplitud, ¿verdad? Y además en el acceso a la información que se tiene sobre las propuestas reales de cada uno de esos partidos. En segunda instancia, hablan de que algo importante es la experiencia y preparación de esas candidaturas. Y luego mucho más abajo está en un 4.5% de las menciones el carisma de la candidata o el candidato. Entonces aquí se pierde un poco más ese personalismo que sí vemos más presente en los procesos electorales nacionales. Pareciera, es muy interesante esto que mencionas, Daniela, que viene dentro del estudio, porque prácticamente el 70% de la decisión, podría decirse, o el 70% de las personas, más que de la decisión, el 70% de las personas lo que nos están indicando es que entre las propuestas y la capacidad real, vía experiencia y preparación, para llevarlas a cabo, es lo que les dirige, digamos, mayormente para tomar la decisión para elegir una persona. Y lo uno con el siguiente hallazgo que ustedes tienen, que quisiera lo pudieran profundizar, y es que un 55%, perdón por hacer el spoiler del dato, pero me llamó la atención, o sea, más de la mitad de las personas consideran que la gestión de la alcaldía en la que viven, esto es a nivel nacional, pese a que el régimen municipal está bastante, ¿verdad?, desdeñado y generalmente, como decías, no hay noticias sobre el régimen municipal, salvo que sean noticias negativas, ¿verdad? Los medios de comunicación no lo cubren. Sin embargo, un 55% tiene una visión positiva. Más allá de la pregunta, o de las preguntas y estas respuestas, si hay un municipalismo ahí presente o si hay una cultura municipalista, como decías, entre la población, y más bien la pregunta ahora sería, ¿cómo no se ve tan reflejado en el interés, verdad? Es interesante porque uno diría, bueno, si alguien está, o sea, un 70% de la población dice que su interés es por las propuestas y la capacidad de la persona, y la mayoría juzga positivamente a su autoridad actual, yo esperaría, digamos, una mayor participación, un mayor interés, por un lado, pero por otro lado, de alguna manera,
digamos, la búsqueda de elementos que efectivamente terminen de completar, ¿verdad? Cómo darle continuidad al proceso ya existente en algún lugar o bien hacer el cambio. Eh, la O pregunta si está concreta es, bueno, perdón, para meter claro, la cuchara, o si las cosas están bien, como para qué las voy a cambiar, ¿verdad? Porque pareciera exactamente, también que hay un tema de conformismo como de si las cosas están funcionando, ¿verdad? Ni siquiera hace sí. falta que vaya a votar, Y, diría. y entonces quería juntarlo con este impresionante hallazgo que ustedes siempre tienen de la perfilación Ujú, de esta evaluación, ¿verdad? A dónde sí, a dónde no estamos encontrando esa conjunción entre pareciera interés, conocimiento de lo que quiero para mi alcaldía y la evaluación de la alcaldía. Sí, en este caso, de verdad que es una imagen difícil de interpretar, ¿verdad? Por lo menos personalmente, cuando veo los datos, también siento que no suele calzar, ¿verdad? Yo creo que hay un aspecto de normatividad o el deber ser de las cosas. La gente ujú, reconoce de cómo debería de ser la política, Ujú, pero en la práctica están desilusionados. En la práctica no obtienen los resultados de manera inmediata y directa. Entonces, es un poder que se delega o que no se mantiene como una prioridad y por lo tanto, al final de cuentas, la gente que decide y que realmente va a las elecciones o que se involucra a nivel político en sus comunidades es muy limitado, ¿verdad? Porque la política no solamente tendría que ser electoral, ¿verdad? ujú, ujú. La incidencia de la ciudadanía puede darse en otros ámbitos de la política y que incluso podría ser más retribuyente que un proceso electoral cada X cantidad de años. Entonces, el perfil que indica el perfil sociodemográfico de apoyo a las alcaldías, en promedio, ¿verdad? Esos son promedios, no Ujú. porcentajes. Quiere decir que entre las mujeres, más de un 45% valora como una buena gestión la alcaldía de su comunidad. También hay gente joven de 18 a 34 años, de nivel universitario alto y que residen en las provincias de Cartago y Heredia. Entonces, habría que nada más reconocer que este es el perfil como principal, ¿verdad? De Ujú. personas que tienen esta visión de los gobiernos locales y habría que ver en qué medida realmente sí se están viendo satisfechas sus necesidades para esta población en particular. Pero esto también va cambiando muy de momento de medición a momento de medición, ¿verdad? No es Claro. un perfil muy estático. Y de cantón a cantón, me imagino, en el mismo Heredia y Cartago, ¿verdad? También no necesariamente. Esto es una generalidad y por eso es que me llamaba la atención, porque siempre es importante tener esos perfiles. eh, vamos a ver, un poco, y lo que está detrás de la pregunta, y perdónenme por extenderme, es el mito de, no es que a nadie le interesa lo municipal. Bueno, un ujú. momentito. ¿Verdad? Es como la gran afirmación esta que a los jóvenes no les interesa la política y más de una vez me han dicho, sí, sí nos interesa, pero no me interesa esa política, ¿verdad? Esa que está sucediendo, esa que es fea, esa que efectivamente es corrupta, esa es la que no me gusta. Es en el mismo caso es en las municipalidades. Estamos encontrando una muy buena percepción, por decirlo de alguna manera. O sea, que el régimen municipal actual goce de un 55% de aprobación, Dave, habla bien, digamos, de eso que está ahí, cuando efectivamente la gente dice que su principal preocupación es las ideas, ¿verdad? Y la preparación de quienes encabezan ese régimen municipal. Entonces, digamos, en ese deber ser, pareciera que hay una concordancia interesante y elimina un poquito el mito este de que el municipalismo o las municipalidades no funcionan, o a la gente no les gusta o no les interesa. Bueno, habría que ver qué es lo que no les gusta, qué es lo que no les interesa, pero pareciera que lo que está funcionando medianamente bien. Ujú. Hay otro elemento aquí interesante que se refiere a la simpatía partidaria. En el cuadro, cuando se establecen los aspectos para elegir al alcalde o alcaldesa, la simpatía por el partido político ocupa un 3.9% de las opiniones. Y ustedes hacen un apartado, además, sobre precisamente este respaldo. Podríamos decir,
si se quiere, sobre la intención de voto vinculada a partido político. Y es interesante porque, a ver, requiere de un trabajo, sobre todo para las agrupaciones políticas, de estar haciendo ese balance entre la figura que llevan encabezando la papeleta y su propia organización política. ¿Cuáles son los hallazgos que están vinculados con esta intención de voto según agrupación política? Sí, ahí también sí, Edward, me gusta intervenir, ¿verdad? Este es un tema complejo, ¿verdad? Nosotros lo planteamos si queremos que la población que dé lectura del informe o escuche las intervenciones que tengamos en los medios, lo tome de igual manera. Nosotros estamos haciendo una valoración general de la intención de voto, pero los procesos electorales municipales son muy distintos, ¿verdad? Es muy difícil realmente estimar la preferencia de voto, la preferencia partidaria para este proceso con una encuesta a nivel nacional, ¿verdad? Lo ideal sería que hiciéramos una encuesta en cada uno de los 84 cantones, ¿verdad? Ese sería el ideal para poder realmente tener una idea, una imagen de cuál podría ser esa preferencia. E incluso, aún si lo pudiéramos hacer, si hubiéramos hecho en este momento, en noviembre, 84 encuestas para cada uno de los cantones, eso puede cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que tener claro que lo que queríamos es dar una primera aproximación de cuál es el sentir en general de la intención de voto o qué partidos también están presentes en el imaginario actual de la población. Entonces, teniendo eso presente, de nuevo, hay un 31% de las personas a las cuales se les preguntó que si las elecciones fueran el día de hoy, en su caso, el 6 al 9 de noviembre, sí tenían intención de ir a votar, y en eso un 31% señaló que no iría a votar, y el resto de la población, un 10% dijo que votaría nulo o blanco, o sea, que ejercería su voto, pero nada más como su derecho, pero no tiene opciones a las cuales votar y por lo tanto es como un voto protesta. El 28% menciona que lo haría por un partido diferente de quien esté gobernando actualmente en su cantón de residencia. Un 20% indica que lo haría por el partido local vigente, ¿verdad? Ahí es donde está lo que mencionaba Argentina, de que puede que exista un porcentaje de la población que está satisfecha con la administración política de sus localidades y por lo tanto darían ese respaldo y votarían nuevamente por ese partido, y un 12% reseñó que votaría por el partido asociado al presidente don Rodrigo Chávez. Entonces, así está como a nivel general la presentación de intención de ir a votar, ¿verdad? Y por quién se decantarían. De forma más específica, sí logramos que nos dijeran las personas, entre quienes están seguros de que irán a votar, ¿verdad? Algunos mencionan respaldo, un 13% mencionan respaldo al Partido Liberación Nacional, un 10% al Partido Progreso Social Democrático, con el cual el presidente don Rodrigo Chávez accedió al poder en el 2022. Un 5% hace mención del partido o la organización Aquí Costa Rica Manda. Un 5% también menciona preferencia por un partido cantonal y un 4% hace referencia al Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, esas son las preferencias, pero recordemos, esto se basa en un porcentaje de población que está totalmente decidida a votar, y este porcentaje es amplio y sabemos que el día electoral se llega a reducir alrededor de un tercio de la población. Entonces es muy ambivalente, ¿verdad? Pero por ahí es el panorama de las preferencias de voto. Y que además juega o sea, hay reglas que cambian, ¿verdad? Como diría el famoso juego ¿Por qué? Porque
y aquí es donde se vuelve más relevante este aspecto que se señala en primer lugar en cuanto a las propuestas y a la propia experiencia de la persona candidata, porque no todas esas personas, actuales alcaldes o alcaldesas, se van a postular o se están postulando por el mismo partido por el que llegaron a la alcaldía, que además la conformación de los partidos cantonales también recoge, para decirlo en bonito, algunas de esas figuras que en otros momentos militaron en partidos Otros partidos. distintos a Claro, esos cantonales, o claro. que a la hora de conformar estas agrupaciones cantonales, momentánea o temporalmente están dejando de lado ese partido nacional al cual pertenecen. Entonces aquí la dinámica se vuelve muy compleja, ¿verdad? Y aquí, lejos de querer enredar la cosa, lo que queremos es, sobre todo, decirle a las personas que nos están acompañando, em, estamos hoy con Daniela Chacón Mendoza y con Eduard Hernández Nájera. Ellos son investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Nos están presentando el estudio de opinión, el último estudio de opinión. Y con este detalle que les pedimos, por favor, consultar en la página del CIEP, lo que nos están dando son elementos para poder entender nuestras propias realidades, o sea, ese pedacito de Costa Rica en el cual vivimos, que tiene una Ujú. conformación no solo geográfica, sino también socioeconómica y política distinta. Entonces tenemos que echar mano de de las particularidades que tiene ese pedacito de tierra, pero además también echar mano de la información que los medios locales facilitan, porque yo sé que es muy difícil seguirlos desde, digamos, desde San Pedro, sería en el caso de la UCR, ¿verdad? Desde el centro de la capital, pero que cada una de las personas deberá saber ya, yo conozco aquí en La Unión, que es donde vivo, cuáles son esos medios locales, algunos más chistosos, otros mucho más serios, ¿verdad? Que siempre están transmitiendo o poniendo la información de las candidaturas, las mismas páginas también de las personas candidatas. Y aquí quiero rescatar un comentario que nos hace don Mauricio Castro. Muchas gracias, don Mauricio. Dice, el involucrarse de forma interesada en el proceso de elección debe incluir comprensión de propuestas, acceso de planes de gobierno y acceso a debates. Si esto nos cuesta en lo nacional, es más complejo en lo municipal. Es necesario mayor debate en lo municipal. Y por supuesto que coincidimos con sus apreciaciones porque justamente aquí también viene lo que hemos hablado desde hace meses, ¿verdad? La calidad de la ciudadanía. No hablemos solamente de esa calidad de las autoridades o de la democracia como un proceso a veces que no se comprende bien, sino también de qué estamos haciendo en lo personal para informarnos, para poder tomar una decisión como el voto, ¿verdad? Por quién votar de una manera más responsable, sabiendo que hay problemas nacionales, sí, pero sobre todo cantonales que pasan por los gobiernos locales. Y ahí es donde se deriva en nuestra propia responsabilidad también de poder escoger a las mejores personas para para que tomen las decisiones, ¿verdad? Y para que puedan ayudarnos a resolver los problemas desde lo local. Em, no sé si hay en esta. También Ajá, adelante, Daniela. Gracias. añadiría a este tema de la intención de voto que se nota cómo el PLN, el PUSC aún se mantienen, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con las bases territoriales que han Sí, logrado claro. establecer con su larga trayectoria, ¿verdad? Y cómo el PAC más bien también desaparece de esta intención de voto, así como lo vimos en las nacionales, precisamente por esa ausencia a nivel local. Si un partido político no logra establecerse en sus comunidades de manera real, ¿verdad? Ese involucramiento que hablamos. Y también, sí, hay que delegarle la responsabilidad a la ciudadanía, por lo menos de exigir la presencia real de los actores políticos relevantes, ¿verdad? En sus comunidades y exigir como rendición de cuentas a la población. Entonces, es esa dinámica y se ve bastante claro cómo quienes están en el referente de las personas son partidos tradicionales, a pesar de que Claro. son ampliamente criticados,
y el partido asociado, obviamente, a la figura presidencial, que además, de nuevo, se vuelve complejo porque en mediciones pasadas la gente no tenía idea de cuál era el partido del presidente, ¿verdad? Tenía bastante confusión de cuál era ese partido. Y ahorita estamos de nuevo, un escenario particular, puesto que algunos de los partidos asociados a la figura presidencial están en veremos, ¿verdad? Y la gente probablemente va, y sucedió en las nacionales, va a buscar en sus papeletas el partido del presidente, no saben cuál es o no encuentran el que creían que estaba asociado al presidente. Entonces va a haber una desconexión importante, y de ahí es una crítica que podemos plantear ya, y que ya se ha venido viendo de esa desgaste y desarticulación de los partidos a nivel nacional y por supuesto que a nivel local. Una observación que me parece importante con respecto a las elecciones municipales, que siempre la exigimos, pero que no tiene un correlato jurídico electoral, y es que el Código Electoral no obliga a las candidaturas municipales a ofrecer sus programas como autoridades, ¿verdad? No están obligadas. Hay una consulta de don Jimmy Bolaños, pues es un comentario y consulta, pero porque él dice, es increíble que el TSE no exija un plan de gobierno y lo coloque en su página para inscribir candidaturas a alcaldía, ¿o me equivoco? No se equivoca don Jimmy en lo sustantivo, en lo que sí es en la apreciación valorativa, y me explico. En lo sustantivo no se equivoca porque efectivamente no tienen programa que poner, aunque parezca extraño, pero es que el código electoral no se los exige. Y el Código Electoral no lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa es la primera impresión, la primera cosa que hay que dejar clara. La legislación electoral no la hace el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones puede recomendar y todo lo que ustedes quieran, pero no es el quien toma las decisiones. Entonces, lo que está en el código es lo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que respetar en el Código Electoral. Y el Código Electoral se hace como todas las leyes, se hace en la Asamblea Legislativa. Entonces, no hay exigencia. Donde sí está la exigencia, y es solo para la figura de alcalde o alcaldesa que resulte electa en el proceso electoral. O sea, tienen que poner un programa de gobierno municipal una vez que han sido electos, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Diría por ahí cierta generación. Pero bueno, esa es la forma en que opera, que me parece que es importante, y más bien yo aquí nada más para finalizar y antes de que Edward nos cuente respecto de las preguntas ya que se hicieron respecto del tema nacional, aquí lo que yo recomendaría es hacer la lectura inversa, es más bien don Jimmy y quienes nos escuchan y nos hacen el favor de acompañarnos. Creo que aquí lo que hay que hacer es entonces aplaudirle y reconocerle a las personas que no están obligadas de poner su plan de gobierno local en su página, en su Facebook, en su Twitter, en donde sea, lo están haciendo, porque eso no es una obligatoriedad. Y aquí hay entonces un compromiso diferente, me parece que es importante. El Tribunal Supremo de Elecciones ha recomendado incesantes cantidades de veces de que hay que tener un voto informado y pues bueno, en la Asamblea Legislativa se ha dicho a nivel municipal no, por lo menos en esa parte de programa de gobierno no, pero de nuevo, hay quienes sí lo están haciendo y me parece que entonces es de la mayor alegría en términos de cultura política nacional de que haya quienes lo estén haciendo aunque no sea una obligatoriedad, que me parece que es un compromiso más allá entonces incluso de lo que la legislación electoral promueve. Y ahora sí, Perdón, perdón, Gustavo, en esa línea que sí. estás señalando, habría que preguntarnos por qué en los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa no les interesa legislar en ese sentido de la obligatoriedad de presentar las Así propuestas es. cuando se
suscriben, ¿verdad? Absolutamente. Porque claramente tenemos, y aquí voy a dar paso a esta pregunta que le ibas a hacer a Edward, que yo también la tengo ahí, en cuanto a los problemas país, pero además también que se vincula de manera maravillosa con el tema de los problemas cantonales, porque aquí justamente un Claro. poco para también darle respuesta a don Jimmy, sí es una buena práctica, pero además también para eso tenemos claridad de cuáles son los problemas que sabemos identificar, tanto nacionales como Ujú, cantonales, y preguntarle a las personas que están ofreciendo sus nombres para dirigir los gobiernos locales si conocen de sus problemas y cuáles son las propuestas para solucionarlos, ¿verdad? De nuevo, la calidad de la ciudadanía es algo que tenemos que empezar no solamente a trabajar, sino también a reflexionar sobre qué estamos haciendo para exigir, como lo decía Daniel hace unos momentos, rendición de cuentas, pero también sobre lo que se está haciendo, ahora ese control de la ciudadanía que muchas veces dejamos de lado. Entonces, ujú. precisamente para esa construcción de nuestra responsabilidad a la hora de votar, Edward, ¿qué nos podés señalar de esos principales hallazgos en cuanto a problema país para luego vincularlo también con los problemas identificados más localmente? Sí, como habíamos adelantado, como estabas mencionando, justamente gran parte de lo que observamos es que el principal problema a nivel país, que en este caso la inseguridad y la delincuencia, se vincula en gran medida con los principales problemas que tenemos a nivel local. Si vamos y preguntamos a nivel local cuál es el principal problema que usted considera que afecta a su cantón, justamente se repite la inseguridad y la delincuencia, la inseguridad y la delincuencia, la inseguridad y la delincuencia. En cuanto a nivel país, en la inseguridad y la delincuencia ha tenido un aumento de 13.5 puntos porcentuales. Sabemos que la inseguridad como tal y la delincuencia ha sido un tema que ha quejado a la población durante estos últimos meses y se ha mantenido como uno de los principales problemas desde abril del año 2023 a septiembre. Lo volvemos a tener una pequeña disminución más bien, y ahorita volvemos a tener un incremento considerable. En segundo lugar, el desempleo justamente se mantiene como uno de los principales problemas del país, con un 12.5% de las menciones. Y en tercer lugar, le sigue el costo de la vida y la situación económica. Entonces, como les comentaba, nuevamente, gran parte de lo que estamos observando es que a nivel país, si bien es cierto, tenemos la inseguridad y la delincuencia como los principales problemas, esto también se traslada a la gestión local o la situación local como parte de las necesidades que tiene dentro de los cantones cada una de las poblaciones. Perdón, en eso de los problemas, en esta, digamos, sección de problemas nacionales respecto de cuáles son, se ubican, digamos, en primero, segundo, tercer lugar, me llama poderosamente la atención de que efectivamente la inseguridad se encuentra en primer lugar, pero también viene una partecita acá que dice drogas y narcotráfico, que es un 7.7%. ¿Ustedes recomendarían sumar los dos como para ponerlo como el gran tema de inseguridad, o técnicamente eso sería inviable o no recomendable metodológicamente? Es una consulta, yo sé que más académica que de otra naturaleza, pero porque, de nuevo, si uno sumara, por ejemplo, el desempleo, la pobreza, el costo de la vida, efectivamente, digamos, tendríamos que los problemas de índole, entre comillas, económica, ¿no? Como una gran categoría, también ocuparían una muy buena posición, probablemente el otro 30% de opiniones. Entonces, el país se está debatiendo entre tres grandes grupos, ¿verdad? Un gran grupo, un tercio de la población, sobre temas de inseguridad en términos generales. Y otro gran grupo sobre temas de carácter económico, otro un poquito más de un 30% de la población. ¿Esto les parece digamos, una aseveración que podría realizarse desde el punto de vista analítico? Sí se puede realizar desde el punto de vista analítico. Recordemos que es una pregunta abierta, la gente dice lo que primero se le viene a la mente y esta es una forma de Excelente. agregación, ¿verdad? Claro, En claro. algunas otras oportunidades, el tema de las drogas y ¿cómo está? Drogas y narcotráfico como
que ha resaltado de manera independiente. Entonces no queríamos a nivel analítico de nuevo no dejar de perfilar como esa diferencia. Entonces, por eso hacemos esa desagregación lo más posible para poder evidenciar la diversidad de opiniones con respecto al principal problema del país. Pero por supuesto que ya en el análisis podríamos agregar estas categorías, ¿verdad? Para reconocer esos grandes problemas, ¿verdad? Estructurales incluso que tiene el país en sus manos, ¿verdad? Entonces, efectivamente se puede plantear de las dos maneras, pero nos gusta dar esa desagregación un poco más detallada. Y aunque pareciera obvio, ¿verdad? Por estos temas que Gustavo está planteando, estas agrupaciones por temas, aunque pareciera obvio, hay problemas que son más preocupación, digamos, en unos cantones que en otros, ¿verdad? Y esos son otros de los hallazgos que ustedes también incluyen en este estudio. ¿Cuáles son esas valoraciones referidas a esa ubicación según cantón de residencia? Sí, de hecho, nosotros preguntamos por el principal problema a nivel nacional y principal problema de su cantón de residencia. Entonces, nosotros, de nuevo, ojalá pudiéramos hacer una encuesta por cantón. Lo que hicimos fue agregarlo por provincias, que nuestra encuesta sí es representativa a nivel provincial. Entonces, ahí se veía un patrón bastante interesante donde la inseguridad y la delincuencia era el problema top, ¿verdad? Para Cartago, San José, Punta Arenas y Limón. Entonces, provincias que particularmente han sido afectadas por estos temas en años recientes. Pero para Alajuela, Heredia y Guanacaste, el principal problema es el estado de las carreteras y la infraestructura, algo que a nivel nacional no perfila entre los primeros 3 puestos. Entonces, aquí hay una diferencia interesante donde en esas comunidades este es un tema primordial. Y en las periferias, en Guanacaste, Limón y Punta Arenas, como segunda preocupación, se mantiene el desempleo, ¿verdad? Y que es algo que también históricamente hemos reconocido como una problemática o inquietud particular. Entonces, esa diferenciación por provincia hace referencia, sí, a las comunidades, a los cantones, y nos pareció interesante mostrarla. También en temas de seguridad, y corrupción, que ahorita en esta oportunidad, si bien no se ubicó en los 3 primeros puestos, estuvo muy cerca del tema del costo de la vida. Ambos temas, cuando lo preguntamos si ha cambiado, ¿verdad? Y la gente indica que sí, que su opinión ha cambiado sobre esos temas y que lo ha hecho para empeorar, ¿verdad? La percepción es que tanto la seguridad y los temas de corrupción, el manejo a estas problemáticas ha empeorado, ¿verdad? Eso da cuenta de que a pesar de que se han hecho esfuerzos a nivel del gobierno nacional para resolver estas inquietudes y estas problemáticas de la población, no parecen ser respuesta aceptada por la ciudadanía, porque la impresión es que ha empeorado. Esto me llama la atención y aquí tal vez de destacar en el informe, y tal vez Eduard nos puede comentar, porque hay un hallazgo fundamental respecto de estos problemas, esto que mencionaba Daniela, de que ha empeorado, ¿verdad? Que hay una percepción de deterioro, no poco, ¿verdad? Hay casos, digamos, en 70 y pico % la gente considera que estamos peor en esos aspectos con relación a hace un año, pero me llama la atención la pregunta que se hizo, que se repite, es la tercera vez y me parece sustantivo pensar en el nivel de confianza que se tiene en el gobierno para la solución de estos problemas. No quisiera dejarlo de lado porque me parece que es una pregunta sustantiva que explica también, ¿verdad? Lo que más adelante vamos a ver respecto de la evaluación del gobierno y la evaluación del presidente. Sí, justamente en ese sentido hemos visto un incremento, o al menos en este caso se puede indagar que el nivel de confianza que tiene la población de que el gobierno actual pueda resolver este principal problema del país que estábamos comentando
es de un 69% que indican que tienen ninguna o poca confianza de que este problema pueda ser, que pueda ser solventado. Un 31% sostiene que tiene pues mucha o alguna confianza. Por tanto, justamente si ponemos en la balanza, vemos que gran parte de lo que está pensando en su mayoría es la gente que no tiene alguna confianza de que ese problema pueda ser resuelto Claro. a nivel nacional. En coloquial, entonces podríamos decir que vamos a ver, una conversación con una persona típica en este momento en Costa Rica sería, bueno, ¿cuál es el principal problema? La inseguridad. ¿Cree usted que ha mejorado? No, está mucho peor que el año pasado. ¿Y podrá el gobierno solucionarlo? Ah, no va a poder solucionarlo. Esa es como la síntesis, digamos, en coloquial, en frases de lo que estamos viendo, y me parece que es sustantivo, de nuevo, porque nos da un humor con el que nos acercamos a las elecciones municipales, por un lado, ¿verdad? Porque se supone que es una fiesta democrática, no se supone, es una fiesta democrática, pero no vamos con el mejor de los humores, ¿verdad? No vamos con el mejor de las actitudes en ese sentido de la situación país, por un lado, y por otro lado, nos pone, digamos, a pensar que lo que falta estos 2 años de gobierno es cuesta arriba, y no es cuesta arriba la cuesta de aquí de mi casa, es la cuesta arriba de Ochomogo. O sea, esto es un asunto donde efectivamente no hay necesariamente una percepción, por lo menos favorable, respecto de la situación nacional, más allá de gobierno, me refiero, ¿verdad? Es una situación, digamos, de una situación, de una perspectiva no muy halagüeña para la ciudadanía. Eso me preocupa grandemente, precisamente porque en este mismo sentido, algo que mencionaba Argentina, en términos de la responsabilidad ciudadana, estamos viendo que movernos como ciudadanía cuando no hay un liderazgo al que le podamos ver claridad es complicado, ¿verdad? Quería dejar por ahí ese comentario antes de pasar precisamente a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la calificación de rumbo del país? Y de ahí un poco ver cuál es la valoración de la situación con el gobierno. Sí, añadir a lo que estaba mencionando Gustavo, que sí, se nota como un escepticismo y además no es propio de esta medición. Desde la anterior ya se venía mostrando ese escepticismo de la confianza de que se puedan resolver estos grandes problemas que afectan al país, y eso se ha venido aumentando gradualmente, pero desde la medición de abril se mostraba una mayoría que tenía poca o nula confianza en que se pueda hacer cargo este gobierno de esos problemas. Pero en cuanto al rumbo del país, la imagen suele ser otra, se mantiene bastante estable dentro de los rangos del margen de error, una leve, como más bien positivismo, ¿verdad? El rumbo del país a nivel general, se considera que el 38% de las personas lo percibe como algo, o sea, bueno, positivo, frente a un 34% que indica que el rumbo del país es negativo y un 28% que lo considera como regular. Y eso se ha mantenido similar en las mediciones previas. Que yo diría que también hay que valorarlo de que la gente habla o valora el rumbo del país a nivel de largo plazo, ¿verdad? Tiene poco punto de referencia y por lo tanto no es tan pesimista como cuando preguntamos por principal problema del país y cómo está con respecto a hace un año, etcétera. Entonces, es una visión de largo plazo. ¿Y qué nos dicen los hallazgos sobre las valoraciones de la gestión del presidente y de la gestión de gobierno? Porque hay algunas diferencias. ¿Cuáles son los hallazgos encontrados por el estudio? Edward. Sí, para gestión de gobierno, justamente en este caso, vemos nuevamente una disminución en las valoraciones positivas, que como sabemos, desde abril del presente año hasta septiembre, las valoraciones han venido como en decadencia o han venido a la baja. En este caso, la valoración del gobierno para noviembre de 2023, esta medición está en un 48% de valoraciones positivas,
un 22, bueno, y un 30% de las valoraciones negativas hacia el gobierno como tal, mientras que las neutrales se mantienen en un 22%. Entonces, como te decía, pasa de septiembre 2023 las positivas de un 53% a noviembre hacia un 48%. Mientras que en cuanto a la valoración del gobierno de Chávez, justamente las positivas también tienen una disminución, que pasamos de un 63% hacia un 57%. Igual, vemos que a partir de que comenzó a medirse la valoración de positiva del presidente Chávez, si bien es cierto era bastante alta al inicio, cada vez vamos viendo que la valoración positiva va disminuyendo cada vez un poquito más. Entonces, en relación a eso. Aquí me parece, no sé si, digamos, en términos de la lectura neta, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista analítico, de cuánto tiene el gobierno, por decirlo de una manera, ¿verdad? De cuánto en capital político tiene, por un lado, pero en cuánto en capital político debe, por el otro, para hacer la valoración entre opiniones negativas y positivas. El gobierno pasó de tener 69 puntos positivos en la valoración neta, o sea, si le restábamos los negativos a los positivos en agosto pasado, de acuerdo con el estudio del CIEP, a tener actualmente 22 puntos positivos netos, ¿verdad? Si restamos de nuevo las opiniones negativas de las positivas. Esto significa que el gobierno cayó más de 50 puntos, más de 40 puntos, 40 y tantos puntos, perdió más del 50% de su capital político de apoyo entre la población, o no sé si de apoyo, sino de popularidad entre la población de agosto a la fecha. Sigue siendo, como dirían los norteamericanos, un soft landing, ¿verdad? Un aterrizaje suave, de alguna manera. No es el de Carlos Alvarado, que en el primer mes ya estaba en números rojos, igual que en el caso de Guillermo Solís, que alrededor de más o menos el cuarto mes de gobierno es cuando empieza a caer y cae bastante fuerte. En este gobierno es interesante que es como una desaceleración, ¿verdad? De la popularidad del gobierno, pero no necesariamente ha caído en picada, ¿verdad? No es una caída abrupta, sino que ha sido una caída sostenida más o menos en el tiempo, y me llama la atención de que efectivamente haya quienes confundan, y aquí lo llevo al tema de lo local, quienes digan que van con el partido del presidente. Eso, digamos, históricamente, salvo en los casos de los partidos tradicionales, evidentemente, pero nunca se ha mencionado como tal. O sea, las personas se referían a los partidos políticos por su nombre, ¿verdad? Y no necesariamente por el nombre del presidente o por el que el presidente diga. Lo traigo a colación, los dos elementos, porque pareciera que esa caída no tan abrupta va a llegar a tocar en algún momento un núcleo duro, más o menos, que podríamos llamar de personas que todavía se resistirían, digamos, a darle una mala calificación al gobierno. Pero sin embargo, de nuevo, aquí la pregunta que me surge es, ¿a quiénes nos estamos encontrando? Y ustedes hicieron el perfil, eso me parece también muy enriquecedor para el análisis, el perfil de dónde se encuentran las valoraciones positivas y dónde las negativas en promedio respecto a la labor del mandatario. Como en un minuto, porque ya, perdón, como en un minuto, porque ya estamos cerrando, lamentablemente. Sí, el perfil sociodemográfico de quien apoya al presidente es masculino, de edades de entre 18 a 54 años, con educación de nivel secundaria y universitaria, y de las provincias de Cartago y Limón, que fueron provincias que recuperó desde el perfil sociodemográfico visto en la medición pasada. Entonces, de nuevo, se mantiene este perfil de apoyo para el presidente. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduard. Daniela, recordarles que el informe está en la página del Centro de Investigación y Estudios Políticos para que ustedes puedan analizarlo en detalle. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Acompáñenos en una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad.
Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional.